Esperémosles a las otras 3 personas que estaban y seguimos, ¿ya? Hasta eso les voy a volver a compartir la pantalla. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, ahí sí. Esperémosles a las dos compañeros o compañeras que falten y iniciamos. Inge igual puede habilitar el permiso para grabar la grabación. Ya le vi. ¡Ah! Gracias, Inge. Listo, ya estamos, sigamos. Entonces lo que estamos viendo es como de un texto yo puedo pasar a una tabla, ¿no es cierto? En este caso, como son números enteros, me están diciendo el número de veces que se repite una forma de asesinato u otra, por lo tanto es mi FI. Ayúdenos activando para poder grabar, por favor. ¿Quiénes entraron recién? Karina Chaco. Ya. Ya están. Ya están. Ya. Ya. Entonces, lo que yo debo hacer aquí, esto es pasarlo a la tableta. Voy a tener que 39 personas fue suicidio, 286 con arma de fuego, 275 con arma blanca, 97 asfixiadas, 28 apedreadas, 10 carbonizadas y 3 envenenadas. De esta manera yo he sacado ya mi frecuencia absoluta. Para yo saber el número total de datos, simplemente pongo igual, sumamos estos datitos, ¿no es cierto? Los datos que me dieron. ¿Qué le pasó a esta? Aquí eran 39, ¿verdad? 39. Igual suma. Doble clic, señalo. Y me dice que en total, en este caso en Brasil, han sido 738 personas que han muerto por el tema de la orientación sexual, que estas han sido las causas: suicidio, asesinato con fuego, Una vez que ya tengo mi frecuencia absoluta, a partir de esa, como ya vimos hace un rato, puedo sacar la FR, la frecuencia relativa, puedo sacar la frecuencia absoluta acumulada y puedo sacar la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa va a ser igual al número total de datos dividido para, a mi frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Dividido por el número total de datos. Como el número total de datos para cada uno va a ser un valor constante, simplemente lo coloco entre signos de dólar, ¿sí?
y voy a arrastrar nada más la formulita. Con eso yo saqué la frecuencia relativa. Puedo pasar esto a porcentajes, puedo tener un decimal o puedo tener dos decimales y de esa manera yo tengo la frecuencia relativa. Estas de acá, al depender de la absoluta y de la relativa, ya son fáciles. La primera frecuencia absoluta acumulada es mi primera frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda absoluta. Arrastro la formulita y me va calculando. La última me debe dar 738. Y con eso verifico que está bien. Y la frecuencia relativa acumulada, mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa. La segunda relativa acumulada es igual a la primera relativa acumulada más la segunda relativa. Arrastro mi formulita y me debe dar 100%. Y con eso yo he construido una tabla de frecuencias para este tipo de datos que son datos cualitativos nominales. Es decir, son cualidades, en este caso los datos no vienen a ser números, no son cuantitativos, sino cualitativos. Tal vez con esto ya les quedó más claro cómo sería el ejercicio de los femicidios, me parece, de la violencia hacia la mujer. No me acuerdo si era femicidios o violencia. Sí, ahí está más claro, profe. Ya. Entonces, a partir de datos o de textos, yo puedo ir generando también tablas, dependiendo de lo que busque. Y de esto incluso puedo hacer gráficas, etcétera, etcétera. No sé si les pedía gráficas, déjenme ver. ¿Qué les pedía en ese ejercicio? Sí, gráfico de pastel. ¿Qué ejercicio era? No. El ejercicio 5, profe. Ya. Claro, ustedes ven que es un texto en donde primero les cuenta que ha habido femicidios en el Ecuador, la noticia dice tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces ya les da igual como datos en concreto de los que yo puedo sacar. Sí nos pide dos, un gráfico de barras y un gráfico de pastel. Ya. Claro, le dice primero, represente la siguiente información en una tabla de frecuencias, que es lo que acabamos de hacer. Después dice, represente la información en un gráfico de barras. Entonces, la información es el 34% murieron apuñaladas, el 15% estranguladas, 14% asfixiadas, 7% degolladas, 30% heridas. En este caso, el número de datos o el número de víctimas me da más arriba. Antes de esto, me dice que en el Ecuador, hasta el 8 de agosto, se contabilizaban 62 mujeres violentamente asesinadas. Les dan la frecuencia relativa y el número de datos y con eso puedo hacer mi tabla. De ahí para yo hacer mi gráfico. Si están viendo el Excel, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Sí, se puede ver. De barras, lo mismo que habíamos visto en clases, ¿no es cierto? Insertar. Busco mi gráfico que es justamente insertar gráfico de columnas. Gráfico de columnas. Una vez que yo ya elegí o ya señalé este gráfico de columnas, voy a hacerle más pequeño porque no me da el espacio. Ya, ahí para que se pueda ver. Entonces, yo tengo que poner en el eje de las X que van a ir estos datos y en el eje de la Y van las frecuencias. Por lo tanto, voy a venir acá en seleccionar datos, esto ya habíamos visto igual, pongo agregar. Si quiero hacer con la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Era violencia, no era violencia, que era muertes, ¿no? Muertes por orientación. En este caso, lo que yo voy a poner para esta situación puede ser esta frecuencia o la relativa, cualquiera. Si yo les dejé abierto que usted haga el gráfico de barras, usted escoge qué frecuencia utiliza. Yo voy a usar en este caso la frecuencia relativa. Selecciono la frecuencia relativa, pongo aceptar. Y si ustedes ven, ya se me desplegaron las frecuencias relativas. Ahora el eje de las X en este caso está acá.
Y esto es lo que yo tengo que cambiar. Entonces ahí pongo editar y elijo en este caso, mis datos o lo que yo estaba teniendo, en este caso, los nombres de las formas de muerte. Pongo aceptar y de esa manera yo he generado un gráfico de barras. Si ustedes se fijan, es muy parecido a los gráficos que vimos anteriormente. Es decir, me dan los porcentajes y me dan los datos, las formas en que murieron. Entonces, si alguien lee este gráfico, me dice muertes por orientación, digo, a ver cuántos han muerto asesinados con arma de fuego y puedo decir que un más o menos, o mi altura de la barra en cuanto está, 38% murieron asesinados con arma de fuego, por ejemplo. O si quiero saber envenenados, igual, aquí hay un porcentaje mínimo que sería de 0,41 envenenados. Y este gráfico le permite a la persona que esté observando o a la persona que esté leyendo la noticia, si es noticia, o a la persona que esté queriendo saber sobre este fenómeno, entender qué pasó. Si ustedes se fijan, yo me puedo dar cuenta cuánto en porcentaje o cuántas personas murieron por orientación sexual. Incluso puedo ponerlo ahí, que está más claro, ¿no es cierto? Puedo decir que el 5,28% se suicidaron. Puedo decir que igual el 13,14% fueron asfixiadas o murieron por asfixia. Sí, sí está claro ahí. Sí, profe. Muchas gracias. Inge, si nos da en porcentaje, nosotros debemos sacar entonces la frecuencia absoluta. O sea, digamos que debemos sacar FI para sacar las demás, ¿no es cierto? Siempre debemos sacar FI. Supongamos que en vez de darles esto les daba porcentajes, yo partía de esto. O sea, hubiese hecho esto primero y después con la fórmula que les di, FI es igual a FR Que convierto. por 100 dividido, perdón, FR sobre 100 por N, con esa fórmula yo puedo sacar FI. Ah, Sacaría ya, esto y después sacaría estas otras dos. Ustedes me parece que ya, ya, tenían acá, ¿no? Porcentaje. ya, ya. Y el gráfico se hace ahí. Ahora si quiero hacer un gráfico de pastel, simplemente lo que voy a hacer es como cambiar el tipo de gráfico que voy a escoger. En este caso escogí uno de barras, ¿sí? Ahora voy a ver igual, uno de pastel, me dice, gráfica de pastel. Me voy ahí a los circulitos, escojo se me cambió este automáticamente porque lo he dejado señalado. Y si ven, igual me puede dar una gráfica de pastel. Voy a hacer el procedimiento todo porque no señalada ya. Tengo que dejarle de señalar para que ahí. Ya. Entonces me dice insertar gráfico, escojo este gráfico de pastel y aquí el mismo proceso, ¿no es cierto? Voy a seleccionar datos, aquí pongo agregar. En este caso igual, lo que tengo que poner es la frecuencia que yo vaya a poner. Muertes por orientación, lo voy a seguir poniendo. Aunque ahora ya hay más palabras para estas cosas. Pero bueno. Ya, y aquí donde me dice valores de la serie, escojo una frecuencia. Voy a escoger la frecuencia absoluta en este caso. ¿Sí? Escojo la frecuencia absoluta, pongo aceptar. Y aquí en editar es donde yo voy a cambiar mis datos. Y voy a poner en este caso suicidio, asesinato, envenenado, bla, bla, bla. Aceptar. Aceptar. Y de esta manera, si ustedes se fijan, ya está hecho un gráfico de pastel. Puedo colocar incluso la forma, ustedes la que quieran. Preferible siempre es que aparezcan los porcentajes, como en este caso, si ustedes pueden ver o pueden observar en este gráfico, lo que yo tengo son porcentajes. Y esos porcentajes a mí me van a poder permitir entender qué está pasando. Y siempre la leyenda. Si ven, entonces me dice el color azul suicidio, el tomate asesinato, el amarillo asfixia, y aquí me dice 13% por asfixia, por ejemplo. El tomate me dice asesinato con arma de fuego, me dice el 39% ha sido asesinato con arma de fuego. Este verdecito, carbonizados, que como aquí está montado no puedo verle.
1 punto algo por ciento ha sido asesinados igual con arma de fuego. Entonces a mí me permite de alguna manera ir viendo, ir relacionando mis datos con la leyenda. Siempre es importante que ustedes coloquen dentro de un gráfico de pastel la leyenda, el título yo le puse así, lo más simple, lo más rápido, pero depende de los datos que a usted le dé. Sí está claro cómo hacemos estos gráficos a partir de textos o de datos. Sí. Profe. Sí, como ustedes pueden ver, está basado todo en lo que habíamos visto en la clase, solo que estaba a la inversa. Entonces teníamos que verle desde el otro lado, en todo caso. ¿Sí? Sí, profe, ya quedó más claro con estos ejemplos. Ya. No sé si tienen como alguna otra duda. Yo de lo que vi tenía más problemas en estos casos que les puse hoy, pero no sé si tengan... En la pregunta 1, la B dice que supongamos que cada niño recibe una mesada semanal de 500. Describe ahora el gasto de monedas en cada vivienda. A ver, sí se ve, ¿verdad? Esa pregunta. Ya. Aquí me da como varios datos. Primero me dice que se tiene por hogar el número de niños por hogar de 10 viviendas de un barrio. Entonces aquí este es el número de hijos por vivienda, 2, El promedio es 2. Entonces aquí ya me da la media aritmética. La desviación estándar me dice que para estos datos de aquí es esto. Ahí me dice, queremos describir el número de personas en cada vivienda y supongamos que en cada vivienda hay 2 adultos. Lo que hicieron es a estos datos de acá sumarles los 2 adultos y son los mismos hogares, pero incluidos los adultos. ¿Sí? Me parece. Entonces, de estos datos nuevos de aquí, de estos, tengo que sacar el promedio, es decir, la media aritmética, sumar todos, dividir por el número de datos. De estos mismos tengo que sacar la desviación estándar y de estos mismos comparar con lo inicial, es decir, pongámosle en el Excel. Pongámosle en el Excel para que le vean. No, a 3. Entonces me daba algunos datos. Voy a ponerlos ahí. Me dice estos datos. Colocarlos ahora para abajo. Me dice 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 4, 6. En este caso ya sería el número de niños y incluidos los adultos. De esto me dice calcule el promedio. Inge, no se le ve su pantalla. ¿No se ve? No. Déjenme ver qué pasó. Ahí. Ahí sí, Inge. Ya. Perfecto. Entonces los datos que a mí me dan son estos. Yo los puse de manera vertical. Los nuevos datos. Sí, ustedes no tenían que generar en esta parte, no. En esta parte los nuevos datos eran estos. Estos son niños más adultos, ¿no es cierto? Y me dice calcula el promedio de estos. Por lo tanto, si yo quiero calcular el promedio nosotros sabemos que es igual promedio, en el Excel, más rápido, igual promedio, elijo mis datos, ¿sí? Cierro paréntesis, enter, y me calculo el promedio. Me dice que es 4. Me dice también calcule la desviación estándar. La desviación estándar puedo poner igual, desviación estándar. Está la antigua, desviación estándar. Elijo mis datos, ¿sí? Cierro y pongo enter. Y me calculó la desviación estándar de mis nuevos datos. En base a esto me dice que hago una comparación con los antiguos. En los antiguos ustedes tenían, me parece, desviación de cuánto.
promedio de 2 y desviación de 1.1547. Entonces, los antiguos me decían promedio 2 y desviación estándar de 1.45, creo que dije 55. Déjame ver de nuevo. Desviación estándar de 1547. De 1.15, sí. Sí, le estaba poniendo 1.1547. Y lo que me pide en esta parte es haga una comparación. Entonces, en la comparación lo que tengo que comparar son el promedio y la desviación estándar. Entonces voy a decir, el número de hijos por hogar sin padres, había un promedio de 2 personas por hogar, sin contar los padres. Mientras que si aumenta el número de personas o 2 personas por hogar, el promedio sube a 4. En el caso de la desviación estándar, vemos que si bien es cierto, sube el número de personas en la segunda serie de datos, la desviación estándar se mantiene. Si ustedes ven, es prácticamente la misma y no hay variación si aumentan en la misma cantidad en cada uno de los datos. Si aumento 2 en cada uno, no va a haber variación. Eso es lo que se refiere a la parte de comparación. Igual me parece que más abajo ya le hablaba de, y le pregunta cómo cambia la desviación, es justamente hacer esto. Si le aumenta a 2 personas, en el caso del promedio sí cambia, aumentó en 2, ¿sí? En el caso de la desviación estándar no cambia, se mantiene el valor si es que en todos los valores se aumentó 2 personas. Describir cómo afecta es lo mismo que les estoy diciendo. En el caso de que se aumente el mismo número de datos en la nueva serie, el promedio va a aumentar en esa misma proporción, mientras que la desviación estándar se va a mantener constante. Y de ahí me dice, supongamos que cada niño recibe una mesada de $500, describir el gasto, ¿sí? De la mesada de cada vivienda, encontrar el promedio, la desviación estándar y ver cómo cambia. En este caso ustedes tendrán que usar los primeros datos, ¿sí? Que eran 2, 3, 4, no sé cómo, déjenme ver. Ya. Entonces, en el caso de la última parte me dice que por cada niño reciben $500. Igual ustedes tenían como unos datos, los voy a colocar acá arriba, que son los datos iniciales. Entonces digo, los niños en estos hogares, solo niños, eran los primeros valores, ¿cierto? Entonces era 2, 3, 2, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 4. Sí, son 10 niños. Y me dice que por cada niño reciben $500. Entonces aquí voy a multiplicar o voy a generar una celda en donde yo voy a multiplicar por 500. Es decir, voy a poner igual al niño, al número de niños por $500. Una vez que yo multiplico, desplazo, nada más. Y con eso yo puedo sacar cuánto recibe cada hogar por el número de niños. ¿Sí ven? Y generé nuevos datos. Estos serían mis nuevos datos, de todas formas. De esto también tengo que sacar lo mismo, promedio, desviación estándar, y también me pide identificar lo mismo, si cambian, si no cambian, cómo cambian, si es que cambian, como vieron acá, ¿no es cierto? Si sumamos 2 en cada uno, lo que hizo es que el promedio también aumentó 2, la desviación estándar constante. En este caso, si multiplico por 500 o por una cifra, ¿qué irá a pasar? Eso ya no les hago para que ustedes sepan. ¿Sí? Y lo que tendré que sacar es de estos nuevos datos, tengo que sacar promedio, y de esos nuevos datos tengo que sacar desviación estándar y comparar con los iniciales, que eran los que les den el ejercicio. Ahí tal vez está más claro este ejercicio, era facilito. Sí, Inge, gracias. Sí. Profe, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra inquietud. No, yo creo que ahí ya está claro, no sé si el resto de compañeros tienen algo adicional. Profe, disculpe, ¿el video lo va a subir a YouTube? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Ya. Serían 2 porque como
cortó a los 40 minutos, serían 2 videos. Profe, pero yo soy de la mañana, pero a mí no me sale lo que había subido Ya, pero usted está aquí en matriculado. el grupo de la noche, sí, Pero en la plataforma está en la mañana o en la noche. en la mañana. Ah, por eso, es que en la mañana Sí. no hemos tenido retroalimentación porque no han solicitado los chicos. Y como teníamos más horas que con los de la noche, teníamos 2 horas, me parece que algunas cosas sí se profundizaban más. Ujú. ¿Y cómo haríamos con lo de la plataforma? Porque ahí ya tendría que solo cambiármelo a mí. Verá, ¿usted todavía no entrega? No, pues, como ha estado escribiendo en la plataforma que no va a dar tiempo. Ya. Entonces, igual yo le abriría, ¿cuándo va a subir el deber? Para ese día exactamente abrirlo a usted. El miércoles, hasta el miércoles tienen. Hasta el miércoles, no hay problema. Ya, entonces el miércoles yo le habilito la plataforma todo el día para que usted pueda subir. Sí, Ya, profe, muchas gracias. ya ha estado en otro curso usted. No sé si Sí, tienen alguna solamente otra quería que me duda. había puesto en la mañana. Por eso yo sí le dije que estaba mal. Claro, pero igual como subo al YouTube los videos, igual puede ver el compañero que está en la mañana. Ya dije. Ya no sé si algo más, o ahí ya está más claro. No, dije, todo está más clarito. Muchas gracias. Está todo bien, profe, muy amable, gracias. Ya. Igual, buen día, buen fin de semana. Entonces, hasta el Gracias, Inge. miércoles queda la entrega. Cualquier cosa. ¿El miércoles hasta la noche o hasta el día, Inge? Hasta las 11:55 voy a dejar, ¿sí? Ya, Inge. Ya listo. Ya, Inge, muchas gracias. Muy amable, profe, gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, de nada.